Una boda de millones. Una noche donde el oro parecía respirar en las paredes, donde las luces no solo iluminaban un palacio antiguo en las afueras de Madrid, sino que anunciaban al mundo que el amor, cuando llega tarde, pero llega verdadero, puede convertirse en un espectáculo imposible de ignorar. A los 58 años, Enrique Bunbury no solo decidió volver a creer, decidió hacerlo a lo grande. Y no fue una celebración discreta. Fue la boda más lujosa del año. La boda que hizo que la prensa internacional detuviera sus titulares. La boda que convirtió su historia con Joe's Girl en leyenda antes incluso de comenzar. Dicen que el amor en la madurez es distinto, más silencioso, más prudente. Pero lo que ocurrió aquella noche rompió todos los esquemas. Enrique no buscaba una ceremonia íntima escondida del mundo. Quería declarar, sin miedo y sin reservas, que había encontrado a la mujer correcta en el momento correcto. Joe's Girl no era solo su pareja. Era la mujer que lo miraba sin ver al ícono del rock, sino al hombre detrás de la voz rasgada y los escenarios multitudinarios. El escenario elegido parecía sacado de un cuento. Un castillo restaurado del siglo XIX, rodeado de jardines iluminados con miles de velas flotantes. Se habla de cifras que superan el 1.000.000 de euros. Diseñadores de alta costura trajeron piezas exclusivas. El traje de Enrique, sobrio pero imponente, fue confeccionado a medida con detalles bordados a mano, que simbolizaban capítulos de su vida. El vestido de Joe's Girl, una creación única cubierta de cristales diminutos que reflejaban la luz como estrellas, tardó más de 6 meses en completarse. Pero lo que realmente hizo que el mundo contuviera la respiración no fue el lujo. Fue la lista de invitados, figuras del cine, de la música, del arte contemporáneo, amigos de décadas, íconos internacionales que viajaron exclusivamente para presenciar el momento en que Bunbury, el hombre que alguna vez cantó sobre amores imposibles, pronunciara un sí que sonó más profundo que cualquier verso que hubiera escrito. La ceremonia comenzó al atardecer. El cielo teñido de naranja parecía coordinarse con la decoración en tonos dorados y marfil. Cuando Enrique apareció al final del pasillo central, no caminaba como estrella de rock. Caminaba como un hombre consciente de cada paso, como si cada metro recorrido representara años de búsqueda. Sus ojos no estaban en las cámaras. Estaban en ella. Joe's Girl avanzó lentamente, y en ese instante, el murmullo de cientos de invitados se transformó en un silencio reverente. No era solo belleza lo que irradiaba. Era seguridad. Era la serenidad de alguien que sabe que no compite con el pasado de su pareja, sino que construye el futuro. La música en vivo, una orquesta combinada con arreglos modernos, interpretó una versión inédita de una canción que Enrique nunca había publicado. Una composición escrita especialmente para esa noche. Algunos aseguran que la letra hablaba de segundas oportunidades, de noches oscuras superadas, de cicatrices convertidas en luz. Las cámaras captaron un momento que ya circula en todas las redes. Enrique tomando la mano de Joe's Girl con una firmeza casi temblorosa. No por nervios, sino por emoción contenida. A los 58 años, volver a prometer eternidad tiene un peso distinto. No es ingenuidad. Es decisión. Después de los votos, el banquete rompió cualquier expectativa. Mesas largas, decoradas con flores blancas, traídas desde Italia. Cristalería personalizada. Un menú diseñado por un chef con estrellas Michelin. Champán francés servido mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo como si anunciaran un nuevo capítulo en la historia del artista. Pero entre tanto brillo, hubo un instante que pocos notaron. En medio de la celebración, Enrique se apartó unos segundos hacia el balcón superior. Desde allí, observó a los invitados reír, brindar, bailar. Y por un momento su expresión fue distinta. No distante,
reflexiva, como si comprendiera la magnitud de lo que estaba viviendo, como si supiera que esta no era solo una boda millonaria. Era una declaración pública de que aún se puede comenzar de nuevo. Los rumores dicen que la luna de miel será en un destino secreto, reservado únicamente para quienes saben apreciar el silencio tanto como el aplauso. Otros aseguran que la pareja ya planea un proyecto conjunto, algo que unirá música y arte visual, en una gira internacional que celebrará no solo la carrera de Enrique, sino su nueva etapa personal. Mientras tanto, la prensa continúa especulando. ¿Qué significa este matrimonio para el artista que siempre defendió la libertad por encima de todo? ¿Es esta la calma después de años de intensidad? ¿O es el inicio de una transformación que el público aún no imagina? La noche terminó con una última imagen poderosa. Enrique y Jose Girl, bailando solos en el centro del salón, mientras los invitados formaban un círculo a su alrededor. No había discursos grandilocuentes, no había promesas exageradas, solo dos miradas que parecían hablar en un idioma que nadie más entendía, y mientras las luces disminuían lentamente y la música bajaba su intensidad, quedó flotando en el aire una sensación imposible de describir. Algo más que lujo, algo más que fama, algo que sugería que, después de todo, el verdadero espectáculo no era la boda de millones, sino lo que vendría después. Hubo un instante, casi invisible, que no apareció en las portadas ni en los videos oficiales. Un detalle mínimo. Enrique, antes de que comenzara la cena, se inclinó ligeramente para acomodar con sus propios dedos un mechón suelto del cabello de Jose Girl. No lo hizo para las cámaras. Lo hizo porque el viento del jardín había desordenado ese pequeño rizo rebelde que ella siempre intenta dominar sin éxito. Ese gesto, breve, íntimo, casi doméstico, decía más que cualquier discurso preparado. En la mesa principal, Enrique no probó el primer plato de inmediato. Se quedó escuchando a José hablar con una vieja amiga, observando cómo ella reía con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Esa risa no era estridente. Era suave, pero contagiosa. Él sonrió antes incluso de entender el chiste, como si su felicidad dependiera simplemente de verla disfrutar. Uno de los amigos más cercanos del cantante recordó en voz baja cómo Enrique, días antes, había insistido personalmente en elegir el aroma de las velas que perfumarían el salón. «Que huela a madera y a lluvia», dijo, porque, según él, fue bajo una tormenta ligera donde tuvo la conversación que cambió su vida. La noche en que le pidió a Jose Girl que imaginara un futuro juntos. En un rincón del jardín, casi escondido entre los rosales blancos, había un pequeño escenario secundario. Allí, pasada la medianoche, Enrique tomó una guitarra acústica. No la eléctrica que domina los estadios, sino una sencilla, de madera clara, con una pequeña marca en el borde que solo los más atentos podrían notar. Fue un golpe accidental durante un ensayo años atrás. Nunca quiso repararla. Las cicatrices cuentan historias, suele decir. Cuando comenzó a tocar, no lo hizo para impresionar. Tocó sentado, con las mangas ligeramente arremangadas, dejando ver un viejo anillo que ya no usa en la mano derecha. Su voz no sonó potente ni teatral. Sonó cercana, casi susurrada. Jose Girl estaba frente a él, descalza, sosteniendo sus zapatos de tacón en una mano, como si en ese instante el protocolo ya no existiera. Los invitados, figuras acostumbradas al glamour, se quedaron en silencio. Algunos grabaron con sus teléfonos, pero otros simplemente miraron. Porque había algo distinto en ese momento. No era un artista ofreciendo espectáculo. Era un hombre mostrando vulnerabilidad. Enrique se equivocó en un acorde. Sonrió. José rió suavemente. Él negó con la cabeza. Volvió a empezar ese fragmento y dijo en voz baja: «Siempre me pongo nervioso cuando se trata de ti».
Y ese comentario, tan sencillo, rompió cualquier barrera entre la celebridad y el ser humano. Más tarde, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Jose Girl apoyó la cabeza en el hombro de Enrique. No miraba el espectáculo en el aire. Lo miraba a él. Y él, en vez de observar los colores explotando sobre el castillo, bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Las apretó apenas. Un gesto imperceptible, pero lleno de significado. Un camarero comentó después que, al terminar la noche, Enrique agradeció personalmente a cada miembro del equipo. No delegó esa tarea. Caminó por la cocina improvisada del evento, aún vestido con su elegante traje, y estrechó manos. «Gracias por cuidar de esta noche», repetía, como si supiera que cada detalle había construido un recuerdo irrepetible. En uno de los salones interiores, lejos del ruido, se encontraba una pequeña mesa con fotografías. No eran imágenes públicas, eran instantáneas privadas, viajes discretos, desayunos en terrazas anónimas, una foto borrosa tomada en un aeropuerto. En varias de ellas, Enrique no posaba. Miraba a José mientras ella miraba a la cámara. Esa constante decía algo silencioso pero poderoso. Su centro de atención siempre había sido ella. Ya entrada la madrugada, cuando la mayoría de los invitados bailaba, Enrique se sentó unos minutos solo en una escalinata lateral. Respiraba profundo. Se aflojó ligeramente el cuello del traje. Parecía absorber la noche, guardarla en la memoria. José se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. No hablaron durante varios segundos. Solo se miraron. Él le susurró algo que nadie más escuchó. Ella respondió con una frase breve y apoyó su frente contra la de él. Ese contacto, tan simple, era más íntimo que cualquier beso público. Quienes estuvieron allí aseguran que lo más impactante no fue el lujo, ni la lista de celebridades, ni el despliegue millonario. Fue la manera en que Enrique miraba a Jose Girl cuando creía que nadie lo observaba. No había pose. No había personaje. Había un hombre de 58 años que parecía haber aprendido que el amor verdadero no necesita estridencia. Pero cuando llega, puede iluminar incluso el castillo más antiguo. Y mientras la música bajaba su volumen y el amanecer comenzaba a teñir el cielo con una luz pálida, la pareja permanecía aún en el jardín, caminando lentamente entre pétalos dispersos, como si el mundo exterior todavía no existiera, como si la historia apenas estuviera comenzando. Pero incluso en medio de aquella madrugada casi perfecta, había algo que no terminaba de revelarse, algo que flotaba entre las miradas, entre los silencios, entre los gestos que parecían demasiado cargados de significado para ser simples coincidencias. Cerca de las 3 de la mañana, cuando la mayoría de los invitados comenzaba a retirarse y el castillo quedaba envuelto en una calma dorada, Enrique pidió que apagaran parte de las luces del jardín. No todas, solo las más intensas. Quería penumbra, quería sombras. Nadie entendió del todo por qué. Jose Girl lo observó con atención cuando dio esa instrucción. No preguntó nada. Solo lo miró como si supiera algo que los demás desconocían. Como si entre ellos existiera un acuerdo silencioso que el resto del mundo no podía descifrar. En una mesa lateral quedó olvidada una copa de champán apenas tocada. La suya. Enrique nunca terminó de beberla. En cambio, sostenía en la mano un pequeño sobre oscuro que había recibido minutos antes. No lo abrió delante de nadie. Lo deslizó dentro del bolsillo interno de su chaqueta con una naturalidad ensayada. ¿Quién lo entregó? Nadie pareció notarlo, o quizá todos fingieron no hacerlo. La música cambió de tono. De celebración pasó a algo más íntimo, más profundo. Un piano comenzó a sonar desde el interior del salón principal. No era parte del programa oficial. No estaba en la lista anunciada. Sin embargo,
Enrique caminó hacia esa dirección como si supiera exactamente lo que iba a escuchar. José se quedó unos segundos atrás, observándolo. El piano interpretaba una melodía que no figuraba en ningún álbum conocido. Era reconocible y al mismo tiempo extraña. Algunos invitados intercambiaron miradas. ¿Era una canción nueva? ¿Una pieza inédita? ¿Un mensaje escondido en notas? Enrique se detuvo frente al piano sin tocarlo. Cerró los ojos. Su expresión cambió. Ya no era la sonrisa relajada del recién casado. Era algo más complejo. Nostálgico. Quizá vulnerable. José se acercó lentamente. Posó su mano sobre la espalda de él. Él respiró profundo, pero no habló. Un periodista extranjero, invitado de manera excepcional, juraría después que en ese momento vio en el rostro del cantante una sombra breve, casi imperceptible, como si la felicidad estuviera acompañada por un recuerdo que no podía borrar del todo. La noche había sido perfecta, demasiado perfecta, y las historias demasiado perfectas siempre esconden algo. Horas antes, durante el brindis, Enrique había pronunciado una frase que pasó desapercibida para la mayoría. Algunas promesas tardan años en comprenderse. Nadie pidió aclaración. Nadie quiso romper la armonía con preguntas incómodas. Pero la frase quedó suspendida en el aire. ¿Qué quiso decir? Mientras el piano continuaba, Jose Girl sacó algo pequeño de su bolso. Un objeto brillante, apenas visible bajo la luz tenue. Se lo mostró a Enrique solo por un segundo. Él asintió. Nada más. No hubo explicación. En la terraza superior, lejos de los últimos invitados que se despedían, los fuegos artificiales ya se habían extinguido. Solo quedaban restos de humo flotando en la madrugada. Enrique y José subieron solos. Desde allí podían ver el jardín casi vacío. Mesas desordenadas, pétalos dispersos, copas olvidadas. El escenario de una celebración monumental ahora parecía un espacio íntimo, casi frágil. Enrique sacó finalmente el sobre del bolsillo. Lo sostuvo entre sus dedos sin abrirlo. José lo miraba en silencio. No había miedo en su expresión, tampoco urgencia. Había expectativa. El viento levantó ligeramente el borde del vestido de ella. Él lo sostuvo para que no se enredara. Un gesto sencillo, protector. Pero su mirada seguía fija en el sobre. No lo abrió. En lugar de eso, lo dobló con cuidado y lo guardó nuevamente. «¿Todavía no?», murmuró. José no insistió. Abajo, algunos miembros del personal comenzaban a recoger discretamente la decoración. El castillo despertaba lentamente a la realidad después del espectáculo. Sin embargo, en esa terraza, el tiempo parecía suspendido. Enrique apoyó ambas manos sobre la baranda de piedra antigua. Miró hacia el horizonte, donde una línea azul comenzaba a anunciar el amanecer. José se colocó a su lado, sin tocarlo esta vez, simplemente compartiendo el silencio. Había algo en el aire, una sensación de que la boda no era el punto culminante, sino el preludio. Los medios hablarían del millón invertido, de los vestidos, de los invitados famosos, de la opulencia. Pero nadie sabría de esa pausa en la terraza, de ese sobre que no fue abierto, de esa melodía desconocida que apareció sin explicación. Nadie sabría qué contenía realmente aquella promesa intercambiada en voz baja cuando todos aplaudían. Y mientras la primera luz del día comenzaba a teñir las torres del castillo, Enrique giró apenas la cabeza hacia Jose Girl. Sus ojos ya no reflejaban solo emoción, reflejaban decisión. Pero, ¿decisión de qué? Eso quedó flotando, como la última nota del piano que todavía parecía resonar en las paredes antiguas del lugar. El amanecer terminó de instalarse sobre las torres del castillo sin pedir permiso. La luz gris azulada reveló lo que la noche había escondido. Pétalos húmedos pegados al mármol, copas a medio vaciar, huellas de zapatos dibujando caminos erráticos sobre la grava.
La celebración había sido deslumbrante, pero ahora, en esa claridad suave y casi fría, todo parecía más real, más humano. Enrique seguía en la terraza. No hablaba. El sobre continuaba en el bolsillo interno de su chaqueta, como si pesara más de lo que realmente podía pesar un trozo de papel. Jose Girl se apoyó en la baranda, mirando hacia el horizonte. Sus dedos, ya sin los tacones, rozaban la piedra antigua como si intentara memorizar la textura. Abajo, el personal recogía discretamente las últimas luces colgantes. El sonido de los pasos era suave, casi respetuoso. Nadie se atrevía a romper el silencio que se había instalado entre los recién casados. Había algo distinto ahora. No era tristeza, no era tensión evidente, era una pausa. Enrique finalmente metió la mano en el bolsillo. Sacó el sobre una vez más. Lo sostuvo frente a la luz del amanecer. El papel parecía más frágil bajo esa claridad. Durante unos segundos, su pulgar recorrió el borde sellado. José no preguntó, solo observó. El viento movió ligeramente el cabello de ella. Él, casi por reflejo, quiso acomodarlo como antes, pero esta vez no lo hizo. Su mano quedó suspendida en el aire un instante antes de caer lentamente. En el jardín, un último invitado caminaba hacia la salida, mirando hacia atrás una vez más. Tal vez intentando fijar en la memoria la imagen de esa noche irrepetible. Desde la terraza, Enrique y José eran apenas dos siluetas contra el cielo claro. El sobre se abrió. No hubo exclamación. No hubo gesto dramático. Solo un leve movimiento en la expresión de Enrique. Algo que pasó por sus ojos como una sombra fugaz. José dio un paso más cerca. Él no le mostró el contenido de inmediato. Doblar el papel otra vez le tomó más tiempo del necesario. ¿Ahora?, preguntó ella en un susurro que el viento casi se llevó. Enrique no respondió con palabras. Le entregó el papel. José lo sostuvo sin leerlo durante unos segundos, como si ya supiera lo que decía, como si lo importante no fuera el contenido, sino el hecho de sostenerlo. Abajo, el castillo comenzaba a despertar por completo. Las puertas principales se abrían. La magia de la noche se diluía en tareas prácticas, en voces bajas, en el sonido lejano de un automóvil arrancando. Enrique se quitó la chaqueta lentamente y la dejó sobre la baranda. La camisa blanca estaba ligeramente arrugada, marcada por las horas de abrazos y celebraciones. Parecía menos el ícono que llena estadios y más un hombre que había atravesado una frontera invisible. José dobló el papel con cuidado y lo devolvió al sobre. No lo guardó en su bolso, se lo entregó nuevamente a él. «No todo tiene que explicarse hoy», dijo con calma. La frase quedó suspendida entre ambos. El sol comenzó a elevarse con más fuerza, dibujando sombras más definidas. Enrique miró hacia el jardín, luego hacia el horizonte, luego hacia ella. Sus ojos ya no eran los del hombre que pronunció votos ante cientos de invitados. Eran más profundos, más complejos. Un teléfono vibró en algún lugar cercano. No el suyo, no el de ella. Pero el sonido fue suficiente para romper la quietud del momento. Enrique respiró hondo. José tomó su mano. No con fuerza, no con urgencia, solo la sostuvo. Desde lejos, alguien podría haber pensado que simplemente disfrutaban del amanecer después de una boda millonaria. Que el lujo, las luces y los nombres famosos habían sido el centro de la historia. Pero en esa terraza no había cámaras, no había aplausos. Solo dos personas enfrentando algo que todavía no tenía nombre. El castillo, que horas antes parecía un escenario eterno, ahora se sentía transitorio. Como si hubiera sido prestado por una noche para contar una parte de una historia más larga. Enrique cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, no miró el cielo, miró el sobre, y luego la miró a ella. No dijo nada. José tampoco. Abajo, las últimas flores eran retiradas. El jardín recuperaba su forma original, casi como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. El viento volvió a levantarse, esta vez más suave.
Y mientras el sol terminaba de imponerse sobre las torres antiguas, ambos permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas, como si el verdadero comienzo, o quizá el verdadero desafío, estuviera apenas unos pasos más adelante, invisible aún, esperando.